Os decía, hombre, hemos obtenido el objetivo de la asignatura, por así decirlo, ¿no? La ecuación de Navier-Stokes como una cosa fundamental para poder ya aplicarlo a diferentes casos. Ya veréis cómo podré llegar a diferentes casos una vez que haya hecho una explicación basándome en ello de la similaridad dinámica. De lo que hemos visto. Visto en la Stokes, similaridad dinámica. Vale, primero la bibliografía en detalle, ¿de acuerdo? O sea que todo lo que voy a hablar de aquí hasta que terminemos la próxima semana, o sea, tenemos hoy el martes, lo vais a ver en... Lo que voy a hacer ahora específicamente, en lo que el capítulo... Lo que voy a hacer ahora específicamente en el capítulo 7 del Tritón. ¿De acuerdo? Pero ya que plantearemos el problema de la similaridad dinámica en dinámica de fluidos, bueno, eso es más general en cualquier problema en física, pero bueno, en dinámica de fluidos, desde otro punto de vista, esos comentarios a partir de ese momento, dentro del Tritón los tenéis en el capítulo, bueno, en muchos capítulos, pero bueno, lo que yo comentaré en principio en el capítulo 2 y 3. Ahí pues nos va a aparecer el número de Reynolds también, fijaos, aquí aparece en el capítulo 7 el número de Reynolds, en el 2 y 3 ya plantea que la existencia, que debe existir un número adimensional que se llama el número de Reynolds. Fijaos antes, la demostración así un poco basada, bueno, un poco, del todo basada en la ecuación de Navier-Stokes, pues la tenéis en el capítulo 7 y en el Shaughnessy, lo tenéis en el capítulo 9, ¿no? O sea, si nos vemos aquí un segundín, ¿veis? Bueno, análisis, similaridad y análisis dimensional, ¿de acuerdo? El teorema Pi de Buckingham, lo explicaré a qué se refiere. Vale. Bueno, y otra cosa, una que a lo mejor lo repetiré. Tenéis en Moodle ya en abierto, que lo abrí hace un momento, tenéis un vídeo, o sea, como un problema, ¿no?, de lo que uno hace en similaridad dinámica, de aplicación precioso, que es el diseño del paracaídas de los rover en Marte. Este que pone análisis dimensional, este vídeo se está refiriendo, bueno, estos vídeos que vienen aquí, es precisamente de las imágenes este no es una imagen real, pero hay imágenes reales del rover en su descenso, del último, del Perseverance, ¿de acuerdo? O sea, que es muy bonito. Bueno, entonces, ¿cómo diseñaron el paracaídas que permitió que llegase a buen puerto en Marte, no se destruyese al descender? Pues es un problema típico de similaridad dinámica que tenéis aquí en este vídeo, que vais a ver como ejercicio. O sea, digamos, será un problema que no haré yo, haré otros problemas diferentes, pero como está en ese vídeo, ¿para qué voy a hacerlo yo? ¿De acuerdo? O sea que, como bibliografía, pues también lo podéis poner si queréis. En Moodle. Vale, pues vamos a, una vez puesto esto, y así con un poco de orden, vamos primero a ver cómo es una aplicación de la ecuación de Navier-Stokes. ¿Vale?
Bueno, teníamos la ecuación, o sea, tenemos un problema que queremos de dinámica de fluidos que queremos resolver. Pues, por ejemplo, tenemos nuestro túnel de viento, un canal, y tenemos un objeto dentro de este canal. ¿De acuerdo? De tal manera que tenemos por ahí un fluido que fluye alrededor de ese objeto. Tenemos aquí, si queréis, unas paredes, un canal. ¿De acuerdo? Y queremos saber cómo fluye. Alrededor de eso, pues tendríamos que resolver la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes. Es decir, que tendríamos, suponiendo que es un fluido incompresible, pues entonces tendríamos que es un fluido incompresible y newtoniano. O sea, vamos a considerar que ρ y mu son constantes. Son constantes que nos están describiendo cómo es ese fluido. Pues entonces tendríamos, ¿no?, la ecuación de continuidad. Y tendríamos la ecuación de Navier-Stokes, podríamos poner, ¿no?, como si queréis lo pongo todo aquí abajo. Que tendríamos ahí la derivada de u con respecto a t más u. Y teníamos, vamos a suponer, lo primero, lo voy a hacer lo más simple posible, sin gravedad, es decir, el efecto de la gravedad no lo incluimos, sin gravedad. Luego le añadimos la gravedad. Sin g. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces en la ecuación de Navier-Stokes las fuerzas de volumen debido a la gravedad no las tenemos. ¿De acuerdo? Es un sistema de referencia inercial, nada de fuerzas ficticias. Es decir, que tendríamos aquí menos el gradiente de presión, el laplaciano tenemos estas dos ecuaciones. Muy bien, y yo lo que voy a intentar hacer es hacer adimensional, hacer lo que suena un poco fuerte, hacer adimensional ambas ecuaciones. Realmente la importante es la otra es una tontería, pero también si queréis lo pondré, no os preocupéis. Hacer adimensional, vamos. Las ecuaciones. Bueno, eso lo hice en un problema, en el problema aquel de lanzar, ¿no? ¿Recordáis? Que dije, voy a hacerlo, es un problema tonto, pero ya pensando en lo que iba a venir hacia el final de la asignatura. Vale, ¿y cómo puedo hacer adimensional cada una de las magnitudes que juegan aquí un papel? Bueno, comparándolas con una magnitud que tenga las mismas dimensiones, una magnitud típica en este problema. Por eso he hecho un dibujo aquí de un problema que podría ser cualquier otro. Y uno dice, bueno, tienes la velocidad, ¿no?, en estas ecuaciones. Voy a comparar las velocidades con una velocidad típica en el problema. ¿Cuál es? Podría ser en cualquiera de los puntos. O sea, tú escoges un punto y puedes comparar las velocidades frente a la velocidad que hay en ese punto. Pero bueno, uno le sale mucho del cuerpo decir, en un sitio donde no se vea perturbado el flujo por el objeto que tienes ahí. Pues, por ejemplo, la velocidad media, ya que tienes un canal, si las paredes estuviesen infinitamente alejadas, podríamos considerar un flujo uniforme, muy lejos del objeto. Bueno, si uno está considerando en este problema, pues tendría que hablar de la velocidad media en puntos muy alejados. Bueno, vamos a llamar la U, la velocidad. Voy a comparar la velocidad del fluido
en cualquier punto voy a compararla frente a la velocidad U mayúscula, que se vea bien esa U mayúscula que tenemos, por ejemplo, en un punto muy alejado del objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. De tal manera que entonces tendríamos, para cualquiera de las componentes cartesianas, U, V y W, tendríamos, lo puedo hacer, pues tendríamos, voy a poner la estrella denotando la magnitud adimensional. U estrella por U mayúscula. Claro, V sería V estrella por U. Si algo no lo veis bien en la notación, me lo decís. Intentaré. U estrella, V estrella, V doble estrella son magnitudes adimensionales. Es decir, que esa velocidad, esas componentes cartesianas, de hecho podría poner aquí U, ¿no? Como en forma vectorial. Esa sería la velocidad en un punto del espacio, es decir, que podemos definir esa U estrella en un punto del espacio simplemente dividiendo la velocidad por lo que estamos comparando U mayúscula, ¿vale? Pero claro, tenemos, fijaos en esta ecuación, tenemos el espacio, porque estamos derivando, en habla son derivadas las variaciones en el espacio, es decir, que necesitaremos también qué está ocurriendo con las coordenadas, si estamos pensando en cartesianas, en las coordenadas X y Z, es decir, que tendremos que definir una coordenada X adimensional, X estrella, y entonces, ¿contra qué? Claro, ahora es comparar frente a algo típico en el problema. Aquí, en este ejemplo, pues uno podría decir, tienes opciones, lo mismo que en la velocidad. Podrías escoger, por ejemplo, cómo es la anchura del canal, podrías escoger cómo es el grosor de ese cuerpo, en esa dirección o en esta dirección, ¿no? Ponía en el grupo 1, utilizaba letras, pues por ejemplo, si uno está pensando en una forma así, en un elipsoide, una cosa de esas, estoy haciendo en 2 dimensiones, A, B, y aquí pues podría ser, yo qué sé, C o una D, lo que queráis, cualquier letra me vale. ¿De acuerdo? Si estoy pensando en 3 dimensiones, pues casi, aunque D no me gusta tampoco, porque lo utiliza el Triton para el drag, la fuerza del drag. Bueno, cogemos una C, ¿de acuerdo? O una H, lo que queráis, algo, cualquier letra me vale, no hay ningún problema. Es decir, que uno tiene, pues, varias opciones, puedes escogerte la C, la A, la B, la que tú quieras, esa es, no cambia nada, ¿de acuerdo? Bueno, escojamos la que escojamos, la voy a denotar con la letra E, es decir, que L puede ser A, puede ser 2A, puede ser B, puede ser 5B, me da igual, lo que queráis. Puede ser la C o cualquier múltiplo. Cualquier cosa de esas es válida, ¿os dais cuenta? O sea que no hay ninguna... Voy a denotarlo con L porque lo tenéis en el libro también con L, claro. Bueno, para I, pues lo mismo, y para Z, es decir, que tendríamos no solo X estrella, Y estrella, Z estrella son adimensionales. Fijaos que X, Y Z tiene dimensiones de longitud, de tal manera que X estrella, Y estrella y Z estrella son... Si a mí me dicen en un punto del espacio, ¿qué coordenadas tiene? X y Z. Bueno, en el espacio adimensional, pues serán X estrella, Y estrella, Z estrella. Pasar de uno a otro es bien sencillo, multiplicar por la magnitud que tenéis. ¿Bien? No hay ningún problema en eso. Bueno, pero uno se está fijando también aquí en estas cosas. O sea, que tenemos los gradientes, es decir, tendríamos más que X y Z, tenemos los diferenciales. Es decir, que tendríamos, ¿no? Si yo, un diferencial de X, pues sería L, diferencial de X estrella, no voy a escribir para Y y para Z. Claro, si uno lo tiene en el denominador, como lo tiene, perdón, con X, ¿no? En el operador nabla,
¿Os dais cuenta? ¿No? En el operador nabla tenemos esas cosas, claro. Esto sería simplemente 1 dividido por L. Bien sencillo, y lo mismo para I y para Z. De tal manera que el operador nabla sería 1 dividido por L por nabla estrella. ¿De acuerdo? Claro, en el operador laplaciano, porque tenemos también un operador laplaciano, aquí, ¿no? Eso sería las derivadas parciales segundas con respecto al espacio dos veces, es decir, que tendríamos... ¿Eso lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Se pilla? O sea, no es copiar la notación, es entender qué es lo que quiero poner ahí. Claro, os estáis dando cuenta de que estoy buscando aquí cada una de estas cosas poderlo sustituir. Ya tengo U, tengo el espacio, en todo caso me faltaría el tiempo, ¿no? El tiempo. Sí. Perdón, aquí en el operador laplaciano es al cuadrado, claro. Ah, sí, perdón. Sí, gracias. Gracias. Sería al cuadrado. Muchas gracias. De hecho, si no, no me sale el número de Reynolds. O sea que hay que andarse con cuidado. Pero teníamos el tiempo, hablaba, ¿no? También tenemos variaciones en el tiempo. Es decir, que ahora tendríamos que buscar un tiempo, frente a qué tiempo podemos comparar. Y ahora es donde viene, y ahí viene en el Triton explicado también muy bien, si no hay nada especial aquí en este canal, es decir, tú lo estás mandando un flujo uniforme muy alejado, pues entonces no hay un tiempo característico, no hay un motor que esté forzando con un periodo, por ejemplo, ese sistema. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces uno dice, ¿y de dónde encuentro yo un tiempo típico en este problema? Recuerda que tienes la velocidad típica y la distancia típica. Es decir, que tú puedes comparar, buscar un tiempo adimensional y qué combinación de U y L me da dimensiones de tiempo. Pues si yo digo L dividido por U, eso tiene dimensiones de tiempo. En el Triton os comenta que, claro, hay problemas en dinámica de fluidos, uno muy bonito, pues por ejemplo, ahora podríamos, si tuviese más tiempo, el vídeo archifamoso del Tacoma Narrow Bridge, el puente sobre el estrecho de Tacoma ahí en, yo que sé, en Oregón, o por ahí debe andar, del año 40, que es tan famoso, que entró en resonancia. Claro, ahí entró en resonancia con los vórtices que se formaban. No es que fuese un viento oscilante, no, era un viento uniforme. Lo que pasa que el forzamiento, la diferencia de presión era debido a los vórtices que se estaban formando a Barlovento, ¿no? Siempre dudo, Barlovento. Y esa era la cuestión. En ese caso, o en un caso en el que tú fuerces, ya haremos algún problema de esos en el que o comentaré algún problema, espero, pues entonces tendríamos que buscar un tiempo característico diferente a este también. Dos tiempos característicos. Imaginaos, por ejemplo, que estamos con una bomba forzando, ¿no?, el flujo, y esa bomba es oscilatoria, oscila. Entonces tendría un tiempo característico esa bomba. Ese tiempo habría que tenerlo en cuenta en el problema. Pero como estamos en un problema lo más sencillo posible, nada de nada. Aquí el tiempo característico viene dado por U y por L. Lo tenemos así. ¿Bien?
Pero claro, realmente el tiempo nos aparece como cambios en el tiempo, con lo mismo, con la derivada, ¿no? Tendríamos tanto la derivada material, entonces uno diría, bueno, pues un diferencial de t pues sería un L dividido por U, un diferencial de t estrella, es decir, que tendríamos aquí una, justo la inversa, U dividido por L, o, si uno está buscando, ahí voy a hacer una cosa un poco diferente al grupo 1. Como iba con prisa, visteis que utilicé, con los que estabais ayer en el grupo 1, me fui directamente a la derivada material. Pero a lo mejor a alguno pensé, digo, bueno, a alguno le quedó alguna duda de, ¿no?, si estaba haciendo algún truco, ¿no? Y os estaba engañando. Pues hoy lo voy a hacer con los dos términos también estos. No va a cambiar nada, efectivamente. Es decir, que tendría también que ver cómo sería la derivada en el término local, que es en el único sitio donde tengo en la representación de Euler la derivada temporal. Bien. Tenemos esto, ¿no? Perdón. Coja bien. Tenemos esto. Bueno, yo creo que tenemos todos los ingredientes. Pues ahora, bueno, si queréis, para no olvidarnos de que parece que la desprecio un poco, ¿cómo se transforma, se hace adimensional la ecuación de continuidad? Que es muy fácil. Tenemos el operador ahí nabla multiplicando escalarmente, ¿no? O sea, es la divergencia. ¿Qué teníamos para el operador nabla? Y para U, ¿dónde tenía aquí el operador nabla? Tendríamos esto, ¿no? Tendríamos 1 dividido por L, ¿no? Pero claro, U es U estrella por U, es decir, que puedo sacar U dividido por L, y entonces tendríamos la divergencia, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Simplemente. Claro, para que se cumpla eso, la ecuación de continuidad adimensional, pues es obvia, ¿no? No cambia nada. Pero bueno, uno lo tendría que hacer también. Casi es mejor entrenarse con eso que no. Y luego, esto sería para la ecuación de continuidad adimensional. Ahora la ecuación la más bonita, la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a por este primer término, ya dije, para hacerlo un poco también para el grupo 1 que estén pendientes. Tendríamos ρ, fijaos, ρ es algo característico, es un dato del problema. Tendríamos ρ por la derivada de U con respecto a t. Es decir, vamos a por el primer término. A ver, tendríamos ρ, U, sacaría U fuera, la derivada temporal, UL, por la derivada de U estrella con respecto a T estrella. Bueno, esto es U cuadrado dividido por L, si me permitís, pongo U cuadrado dividido por L. Lo he hecho para que vieseis que hay dos U's. Ese sería el término local. Ahora tendríamos el término de advección. Tendríamos aquí ρ, que no se me olvide el ρ. Y tendríamos aquí, fijaos, tenemos dos U's. Eso quiere decir que tendré que sacar dos U's mayúsculas fuera. Tendría un U al cuadrado, ¿no? Perdonad que esté bailando de arriba abajo, si no lo tengo que poner otra vez. Casi mejor que lo tengáis aquí. A la vista y así no estoy bailando de arriba abajo.
Fijaos, estoy poniendo U como U estrella por U mayúscula. Esta U también como U estrella por U mayúscula. O sea, las U mayúsculas salen fuera, son, ¿no?, algo definido. Y tenemos también el operador nabla, que son derivadas espaciales, pero eso era, por eso me estaba fijando aquí, en el operador nabla es 1 dividido por L, ¿no?, por el operador nabla dimensional. Es decir, que tendríamos U al cuadrado, L del operador nabla, y entonces tendríamos U estrella voy a borrar esto ya que lo tenemos aquí abajo para no dejarlo lo más claro posible. ¿Estáis de acuerdo? Bien, de hecho, como veis, tengo lo mismo aquí que ahí. Ahí es donde ayer con el grupo 1 lo hice con la derivada material, pero habéis visto que no cambia nada de hacerlo directamente con la derivada material, hacerlo con término a término, el término local y el término de advección. Bueno, ahora voy a poner a igual, y tendremos que ver lo que hay. Teníamos el gradiente de presión, creo que era el que ponía primero. Claro, la presión. ¿Contra qué podemos comparar nosotros la presión? Más bien las diferencias de presión. Pero bueno, lo digo porque sois gente interesada y estoy seguro de que, fijaos, lo digo con vosotros y no lo digo riendo, no lo digo en broma. Estoy seguro de que alguno de vosotros mirará el Triton. Entonces, me dirijo a esas personas, aunque sean pocas. Como sé que lo van a leer, ahí verán que lo que se refiere es, pone diferencias de presión. El gradiente de diferencias de presión. Bueno, yo lo quiero hacer más coloquial, más rápido, entonces digo, bueno, comparo la presión frente a otra presión. Si miráis ahí, no hay ningún cambio, no os preocupéis, no es nada importante. Entonces, fijaos que yo tengo la densidad, tengo la velocidad típica, tengo una longitud típica, algo que tenga una combinación que tenga dimensiones de presión. Claro, pero si ya hemos hecho la ecuación de Bernoulli, por eso lo he hecho antes, entonces uno dirá, en esos términos todos tienen dimensiones de presión, es decir, que un medio de ρ u al cuadrado tiene dimensiones de presión. Es decir, que yo puedo definir una presión P estrella, adimensional, que sería pues ρ u al cuadrado. Aunque no es la única opción posible. Os lo advierte también el Triton, aquí, es lo más típico. Y al final el resultado no cambia nada, de nada. ¿A quién se le ocurre entre vosotros algo que tenga dimensiones de presión? Con las magnitudes con las que disponemos. Tened en cuenta que tenemos mu, el coeficiente de viscosidad, lo mismo que ρ, tengo mu. Lo puse, ¿no? Tengo u y tengo L. Algo que tenga dimensiones de presión. Hombre, yo tengo... Sí. Claro, ahí es... Muy bien. Por ahí van los tiros. Si uno tiene en la cabeza un poco lo del estrés, al principio, la definición en el flujo ese de Coué del estrés, el estrés tangencial, ahí tau, me estaba refiriendo fuerza, como lo que decía vuestro compañero, fuerza por unidad de área, ¿no? Y esto era, lo poníamos como mu. Si uno tiene en la cabeza esto, uno dice, joder, pues esto tiene dimensiones de presión. Fuerza por unidad de área. Aquí tengo la viscosidad. Anda, pues aquí tendría una U y tendría aquí una L, es decir, que mu U dividido por L tiene dimensiones de presión. Y esa sería una opción válida totalmente. De hecho, os lo digo ahora, lo mismo que en el Triton, uno puede cogerse y en vez de poner donde he puesto ahí el ρ u al cuadrado, poner lo otro y al final las conclusiones a las que vamos a llegar son las mismas. Exactamente lo mismo. ¿Vale?
Lo digo porque alguno se quedaría a la hora de pensar diciendo, oye, ¿y por qué cogerán siempre el rho u al cuadrado muchas veces? ¿No? Tú tienes también la otra opción, válida totalmente. Dicho eso, pues sigamos con esa opción, es la primera que se me ha ocurrido, pues nada, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces teníamos el gradiente menos el gradiente de presión. Es decir, que tendríamos rho u al cuadrado, pero el gradiente, el operador gradiente, es dividido por L, ¿no? Y tendríamos el gradiente de P estrella. Gradiente estrella de P estrella. Fijaos, el operador, ¿veis aquí? El operador nabla, por lo tanto, L lo tengo. Muy bien, genial. Todo esto es adimensional. Las dimensiones están ahí contenidas. Nos queda el último término, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos el de la viscosidad. Tendríamos mu y tenemos, a ver dónde está. Tendríamos, pues voy a ponerlo aquí abajo. Mu, Laplaciano. Mu, nada que rascar. U mayúscula. Y el Laplaciano, ¿cómo era? L al cuadrado dividiendo, ¿no? De tal manera que tendríamos ahora Laplaciano estrella de U estrella. Vale. ¿De acuerdo? Aquí voy a dejar puesto otra opción, entre paréntesis, otra opción válida para P sería, habíamos dicho mu U dividido por L, ¿no? Para que os quede ahí, que no lo he borrado como diciendo, anda, no quiere saber nada de él, si lo tenéis a la vista. Bien, pues nada, ahora uno dice, este término, esto es adimensional. Esto es adimensional, esto es adimensional, esto es adimensional. Dividamos todo por rho u cuadrado dividido por L. Entonces tendríamos lo siguiente. El primer término, nada. Más el término de advección. ¿Bien? Fijaos. Esto y esto. Estoy dividiendo todos los términos por rho u cuadrado dividido por L. Bueno, aquí a la derecha de la igualdad tendría, pues, simplemente menos el gradiente estrella de P estrella. Porque también tengo rho u cuadrado dividido por L. Me queda el último término. Voy a moverlo esto un poco para acá, que me queda un poco... Vale. Nos queda este último. Pues tendríamos mu U dividido por L al cuadrado, todo ello dividido por rho U cuadrado dividido por L, ¿no? Y luego pues tendríamos Laplaciano estrella de U estrella. Vale, esto, vamos a cogernos y simplificarlo. Tendríamos mu U L dividido por rho U cuadrado L al cuadrado. Es decir, que tendríamos un L fuera, un U fuera, y tendríamos mu rho U L. Es decir, que nos quedaría, lo sustituyo si queréis ahí, para que nos quede ahí ya en la... ¿Bien?
todo esto tiene que... Fijaos. Este término es adimensional. Todos tienen que ser adimensionales. Esto es adimensional. Si esto es adimensional, este número, esto es también adimensional. Es un número adimensional. Que depende de cómo es el problema, qué tipo de fluido tenemos, con qué densidad, con qué viscosidad, qué velocidad típica hay en el problema, qué distancia típica hay en el problema. Bueno, pues a ese número se le llama, y es el más importante, el número de Reynolds, R. Es la inversa de ese número. Es decir, que es ρ u L dividido por 9. Es decir, que lo que tendríamos aquí sería, para no tener que escribir otra vez toda la ecuación, uno dividido por el número de Reynolds. Ya tenéis la ecuación de Navier-Stokes adimensional. Y ahora uno dice, ahora es cuando uno se fija en esto. Y dice, imaginaos, yo tengo dos canales diferentes, dos canales, con dos cuerpos. Yo dibujé uno, pero uno podría decir, es que ese canal lo voy a construir y resulta que son 100 metros de ancho. Y el cuerpo, pues va a ser un objeto de, yo qué sé, de 20 metros, claro. Yo no quiero gastarme tanto dinero para saber lo que va a ocurrir. Voy a hacer un canal a escala. Más pequeñito, si queréis el canal prima. Es decir, que tendría, voy a utilizar las mismas letras, A', B', C'. ¿De acuerdo? Tendríamos U', tendríamos mu', tendríamos todo, sería un segundo experimento. ¿De acuerdo? Y ahora es, ¿cuándo yo puedo trasladar los resultados de uno de los experimentos al otro sin necesidad de construirlo? ¿Veis la pregunta? Es decir, realmente es, hombre, la solución a las ecuaciones de Navier-Stokes tienen que ser la misma solución. ¿Estáis de acuerdo? Claro, ¿y cómo va a ser la misma solución? Por eso hemos transformado a esta. ¿Cuándo tendré las mismas soluciones? Cuidado ahora con lo que voy a decir. Es un poco, ahí voy a hacer algo de mi propia cosecha. Uno diría, pues, efectivamente, la única manera es que dinámicamente sean similares. Es decir, que el número de Reynolds sea el mismo. Si el número de Reynolds es diferente, la solución a la ecuación diferencial que tenéis ahí, la ecuación del movimiento, es diferente. Sí, la ecuación de continuidad no cambia nada, si son dos fluidos incompresibles y newtonianos. Es decir, que dinámicamente, es decir, la ecuación de Navier-Stokes, para que sea igual, adimensionalmente, el número de Reynolds tiene que ser el mismo. Es decir, pero claro, ahí viene una cuestión bonita. Una cosa es, porque esta ecuación hay que resolverla, que tenga la solución general igual, no significa, y ahí es donde es de mi cosecha, o sea, que voy a hacer, como explica en el Triton, está diciendo, hombre, primero hay que asegurarse de que sean geométricamente similares. Y esa es mi cosecha ahora, mi contribución, espero que os deis cuenta. Si uno tiene esta ecuación, tienen soluciones, pero las soluciones son las soluciones particulares a nuestro problema. Y de eso no solo depende de la ecuación en sí, sino de las condiciones de contorno. Claro, para que las condiciones de contorno sean similares, vamos a tener que tener la misma forma geométrica, es decir, que sean geométricamente similares. Es decir, que la relación entre lo que pone el Triton, también lo repetiré, ¿no?
La primera condición de la que hay que asegurarse, porque si falla esa, podéis tener el mismo, y eso es importante, si falla esa podéis tener el mismo número de Reynolds, pero no sirve para nada. Vamos, así exagerado, no sirve para trasladar. Tendrá un problema, un experimento, un número de Reynolds, otro experimento, el mismo número de Reynolds. Por ejemplo, hacer simulaciones de un avión de combate. Joder, eso cuesta o de un coche. Cuesta una millonada hacer un modelo único, que no sea a escala, a tamaño real, eso es una pasta. Claro, no vas a estar, tú quieres mejorar ese diseño, no vas a estar construyendo y gastándote millones, cambiando y construyendo un avión de combate, porque es especialmente caro el desarrollo, iba a decir. Uno dice, pues tendré que hacer modelos a escala, que esos me cuestan menos dinero, pero cuestan menos dinero. Pero claro, ahí el problema es dónde haces porque quieres ver cómo es el drag y cómo es la sustentación, ¿no? La fuerza resistiva y la fuerza de sustentación. Pues primero de lo que te tienes que asegurar es que el avioncito que haces a escala sea a escala realmente, es decir, que sean geométricamente similares. Segundo, que sean dinámicamente similares, es decir, dicho aquí en este problema, que el número de Reynolds sea igual. Pongo entre comillas porque eso de trasladar tiene su matiz, o sea que no es directamente una cosa, es los resultados de... Uno, que sean ahora voy a utilizar lo mismo que hace el trítono. Que significa que los dos canales con el cuerpo sean similares. Pues que C dividido por C', bueno, vamos a cogernos primero el A, no por nada especial. Que A dividido por A', sea lo mismo que B dividido por M', C dividido por C'. No cojo U, cojo las dimensiones de longitud, que sean geométricamente similares. Si no se cumple esto, ya no hablamos más. Segundo, que sean es decir, que la ecuación de Navier en este ejemplo, esto en este ejemplo, esto significa que tengan el mismo número. Es decir, que RE sea igual a RE' del otro experimento que lo denotaba con la prima. Bueno, con lo de los aviones de combate, efectivamente, o con otros objetos, o con puertos, eso es muy bonito también, ¿no? Ingeniería naval. Pues, quieres construir un puerto de estos un puerto oceánico, significa con profundidad suficiente para barcos. Claro, hacer el diseño, tienes que hacer experimentos antes a escala. La escala significa en salas enormes, pero bueno, eso sigue siendo a escala. Entonces lo que hacen es experimentos con barcos a escala, en canales a escala, todo ello para ver cómo optimizar el diseño.
Si bien eso es un arte, porque como veréis ahora en los ejemplos que voy a poner a continuación, por desgracia no solo nos aparece un número de Reynolds, no un número adimensional, sino que aparecen muchos, dependiendo de, o varios, dependiendo de cómo es el problema. Bueno, ¿qué tal? ¿Está ahí? ¿Se ha pillado? Bueno, ¿cuál es, antes de cogerlo y añadir, para que tengáis la sensación de dónde aparecen más números adimensionales, antes de eso, ¿cuál es el significado del número de Reynolds? El significado físico del número de Reynolds lo que nos está dando es, está comparando entre, a ver si lo pilláis, el término, voy a ponerlo con palabras, luego lo pongo cuál es cada término, el término de advección es una y de la ecuación de Navier-Stokes. Es decir, en el término de advección tendríamos aquí, pues, que no se me olvide la densidad, ¿eh? Bueno, magnitud, módulo, si queréis. U hoy, qué burrada ponía. Esto es del orden de número de Reynolds. Lo podéis hacer muy fácil, realmente es lo que he hecho, ¿no? Hacéis adimensional el numerador, hacéis adimensional el denominador, y entonces veréis el cociente, ¿no?, de las velocidades típicas, distancias típicas, veréis que entonces nos queda que es rho u L dividido por mu. Eso quiere decir que entonces si el número, ahora daos cuenta, porque no es fácil, ¿eh? Ahí tengo un poco de miedo, porque lo puedo decir, me vais a creer probablemente, pero no es un momento en el que, vamos, yo recordando así, es donde no es fácil pillar. Pero bueno, digámoslo. Entonces, si uno dice, si el número de Reynolds es muy pequeño, R es mucho menor que 1, entonces, ¿qué significa? Que el término de viscoso es mucho mayor que el término de advección. Es decir, frente al término viscoso. Imaginaos por un momento que estoy considerando, para simplificarlo todavía más el problema, como vienen que muchas, o sea, lo más posible, que el flujo es estacionario. Pongamos que además estudiamos un flujo estacionario. Con eso el término local también lo estoy cepillando, así dicho. Entonces uno diría, pues, ¿qué es lo que te queda en Navier-Stokes? Pues te has trincado el término local, bueno, el término local porque estás diciendo que es estacionario, pero el término de advección frente al término viscoso lo estás despreciando, por lo tanto te quedaría... Fijaos que ahora lo estoy poniendo con dimensiones, ¿eh?
aquí he puesto un igual, ¿veis? Aproximadamente igual. Ahí es donde viene el matiz también, ¿no? Pues, sí, en el extremo uno dice, vale, pues entonces la ecuación la estás aproximando a esta ecuación. O sea, bueno, pasando esto da igual, eso ya tendría la forma correcta. Bueno, esto tiene muchas ventajas, esta ecuación, que nos llamamos al profesor Granja, para que como me falléis en la respuesta, tome nota. ¿Qué ventajas veis vosotros? A lo mejor veis otras ventajas que las que veo yo. ¿Qué ventaja veis en esta ecuación? Mientras tanto bebo un poco de agua. Sin miedo, sí. No, hombre, que añadas el tiempo complica un poco la cosa, o sea, que tienes una magnitud adicional, pero no, por ahí no van los tiros, No es lo fundamental, podría meter el tiempo y en lo que voy a decir a continuación, si no lo contestáis vosotros. Bueno, realmente lo que hemos puesto, el término de advección, es el término inercial, o sea que es 0, pero sigo sin verle. Fijaos que os he dicho en broma, llamo al profesor Granja. O sea, ¿qué ventajas veis a la hora de obtener la solución a esta ecuación? Hice ayer un comentario acerca de la ecuación de Navier. ¿Qué es lo que hace bonito, lo que hace difícil, lo que hace bonito la dinámica de fluidos? El término de advección. Ese es un término no lineal. Acabo de contestar yo mismo. ¡Ostras! Esta ecuación es lineal. La ecuación del movimiento ¿entendéis lo de lineal? Todos los términos en la ecuación son lineales. Aquí no confundáis lineal. ¿Hasta qué orden? Tenéis hasta segundo orden en el espacio, la derivada parcial segunda de u, cada una, fijaos que aquí son 3 ecuaciones, u, v y w, para las componentes, ¿de acuerdo? Son 3 ecuaciones, vale, pero las 3 ecuaciones son lineales, lo cual quiere decir que si la geometría no es puñetera, pues voy a tener una solución analítica. Efectivamente, acabáis de pillar. Es decir, que hacer esta salvajada, o sea, imponer que es altamente viscoso realmente, fijaos, ρ u L dividido por mu, que sea mucho menor que 1, es decir, estoy metiendo una viscosidad del carajo frente a lo demás. Pues significa que vas a poder, hombre, si tiene una geometría. Y este es el flujo, la ecuación que describe, recibe un nombre, el flujo. Este es el flujo de Stokes. Un capítulo del Triton, bueno, y en los problemas, claro, fijaos los problemas que hemos hecho realmente, ¿qué es lo que habíamos hecho en Canales y en Poiseuille? Pues hacíamos eso realmente. Es decir, estábamos considerando, bueno, en ese caso, cuidado, en esos problemas estrictamente el término de advección y el término local eran 0. El local era 0 porque era estacionario y el de advección exactamente era 0. No necesitaba. Y uno diría, entonces en esos problemas entonces da igual cómo sea el número de Reynolds, porque tiene solución. Ahí es donde viene el matiz, ahí es donde viene la cosa bonita, que cualquier pequeña perturbación en el flujo de Poiseuille, si el número de Reynolds es grande, tienes 2 opciones, que esa perturbación crezca exponencialmente o que decrezca, se anule. Para que se anule significa que tiene que haber una difusión debido a la viscosidad grande. Es decir, que la viscosidad tiene las riendas del problema y entonces cualquier pequeña perturbación significa cualquier pequeño error, entre comillas, en las condiciones iniciales, hace que eso no crezca, sino que vuelvas a tener el flujo laminar.
Para eso, quien tiene que tener las riendas del problema, el poder, es el término viscoso. Si el número de Reynolds es muy grande en el flujo la tubería, entonces ya no tienes el flujo de Poiseuille, porque ese pequeño error, esa pequeña perturbación va a crecer exponencialmente. ¿Y en qué se manifiesta? Que se transforma de laminar y empiezan la turbulencia y todo dentro del tubo y es flujo turbulento. ¿De acuerdo? Ese como comentario, decir, joder, pues en ese caso da igual el número de Reynolds. Ahí es la cuña que estoy metiendo. Recibe otro nombre en inglés, el flujo de Stokes. Como sabéis, esto es una G, ¿eh? Como sabéis mucho inglés, creeping flow es, bueno, de arrastrarse, ¿no? Yo no sé si es la traducción más conveniente. Creeping flow es un flujo... Bueno, da igual lo del creeping flow, porque por si lo veis en los textos. Pero claro, ¿qué tal? ¿Bien? Es decir, que ahí ya estamos mirando... Hombre, uno podía cogerlo directamente... Todos estos comentarios vienen en el Triton, es que no me acuerdo cuál era, el 9, me parece que era el capítulo 9, el referente al flujo de Stokes. Bueno, entonces dice, bueno, uno lo puede ver de esta manera, como os lo he puesto yo aquí, o lo podría ver directamente en la ecuación adimensional, donde la tengo la dimensional. Me he puesto aquí tengo la dimensional. Claro, si el número de Reynolds es muy pequeño, entonces todo ese término, si lo comparas con el primero, el de la izquierda, es muy grande. También lo puedes ver directamente en la ecuación adimensional. Aunque yo creo que es más, lo veréis mejor, lo entenderéis mejor de esta manera. Sí. Eso depende, no hay, ahí muy bien, la pregunta. Uno dice, bueno, entonces, si tú me estás diciendo que pasa de laminar a turbulento dependiendo del número de Reynolds, esa es una transición que no es a partir de un número 254, pamba, sino que hay una zona de transición. Hay una zona de transición en la cual puede pasar uno dice, de laminar a turbulento lo entiende más fácilmente, pero lo entiende menos fácilmente de turbulento a laminar. Efectivamente, eso pasa también. Y luego el número depende de cuál es el problema. Para ciertos problemas, claro, para eso hay que hacer experimentos. Uno dirá, pues digamos, la transición es con un número de Reynolds de 2000, vale, pero para otro problema, un canal con otro objeto, el número, digamos, la zona de transición, pues corresponderá a un número de Reynolds diferente. Lo que sí será es, si es mucho menor que 1 o es mucho mayor que 1, estás en la zona segura. Lo único es decir que es mucho mayor y que es mucho menor. Mucho menor que 1, ya uno está más o menos en la zona. ¿Vale? Eso no sé si te sirve. Depende del problema. Para eso hay que hacer experimentos. Para eso hay que hacerlos a escala. Bueno, el caso contrario. Claro, si uno dice, ostras, pues el número de Reynolds mucho menor que 1. Claro, a uno dice, ostras, pues el número de Reynolds mucho mayor que 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trincarnos el término viscoso. Y lo que tendríamos, pues sería, si el flujo es estacionario, tendríamos U, ρ, que no se me olvide, eso sin tener en cuenta otras fuerzas, como la gravedad, que es lo que voy a añadir dentro de un momento, porque quiero que veáis más números, ¿vale? Claro, esto, que sería lo de la ecuación de Euler, tiene un pequeño problema, que aquí el término inercial, ese es altamente no lineal. Vale, yo creo que entonces hacemos la pausa ahora, falta un minuto, pero da igual, yo creo que ahora es el momento adecuado.